la gracia de Dios. Si recordamos, en enero comenzamos la gracia de Dios da esperanza. En febrero la gracia de Dios da amor. Marzo la gracia de Dios restaura. Acabamos de terminar el mes la gracia de Dios guía. Ahora en este mes la gracia de Dios perdona. La gracia de Dios perdona. En un rato más les entregarán sus calendarios y ahí van a ver la temática del mes y el texto del mes. Humillación y perdón. Un hombre llevaba en sus espaldas una gran cantidad de piedras preciosas que se encontró en el camino y valía muchísimo dinero. Eran tantas piedras que dijo, ahora es cuando. Inmediatamente, ni siquiera se fue a su casa, dijo, voy a ir a venderlos y tendré dinero para toda la vida. Sucedió que este hombre cargó estas piedras preciosas, pero resulta que tenía que pasar por un río, ¿sí? Y entonces, como llevaba una carga tan pesada, comenzaba a hundirse poco a poco. Patronio, un hombre que estaba del otro lado del río, le grita a este hombre, hey, yo no sé qué cargas en tu espalda, pero suéltalo, te vas a ahogar. Se ve que pesa mucho, por favor, suéltalo, te vas a ahogar, porque lo iba viendo cómo se iba sumergiendo. Y entonces, este hombre cargando sus piedras preciosas, un hombre codicioso, arrogante, vanidoso, orgulloso, le contestó, no sé quién eres tú, pero déjame en paz. Llevo cargando una cantidad que usted ni se imagina de dinero y lo voy a comprar para hacer con mi vida lo que yo quiera y comprar lo que yo quiera. Este hombre que le trató de ayudarlo, pues dijo, bueno, yo le di el consejo. En su arrogancia, este hombre, por no soltar las piedras preciosas, se ahogó, ni disfrutó la riqueza y perdió la vida ahogándose en el río. El pasaje que leímos, hermanos, encontramos un personaje que está caminando en su terraza, pero un hombre orgulloso de igual manera, codicioso, altivo, soberbio, engreído, vanidoso, presumido, lleno de arrogancia, que se sentía que era el único poderoso que podía hacer todo y dueño del universo. Este hombre, ¿quién es, hermanos? Nabucodonosor, lo acabamos de leer, rey de Babilonia. El pasaje que leímos, Daniel 4, del 29 en adelante, podemos ver, la escritura dice el 29, al cabo de 12, ¿qué, hermanos? Meses, paseando en el palacio real de Babilonia. ¿Por qué dice 12 meses? 12 meses atrás, antes de que sucediera el evento que vamos a ver, Daniel le había dado una visión. Nabucodonosor, cambia tu vida, cambia tu arrogancia, cambia tu soberbia, porque si no lo haces, Dios te va a humillar. Y Nabucodonosor siguió y siguió creyéndose el rey del mundo, el rey del universo. Por eso dice, llegó los 12 meses. Por eso dice, al cabo de 12 meses, estando el rey en su palacio, después de que Daniel había platicado con él, sucede algo. El momento había llegado. La visión que Daniel le dijo había llegado en su momento. 12 meses antes de la lectura que leímos,
Nabucodonosor había recibido el mensaje. ¿Y dónde está Nabucodonosor? Dice, paseándose en su palacio, tranquilo, creyéndose el rey del mundo. Pero ¿qué dice el versículo 30? Miren la arrogancia, miren el orgullo del rey. El versículo 30, si lo pueden leer conmigo, dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que qué? Que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de qué? De mi poder. ¿Y para qué? ¿Dónde ven el orgullo de este rey, hermanos? ¿En qué palabras? Yo edifiqué, primero, yo edifiqué con la fuerza de qué? De mi poder, para la gloria de qué? De mi majestad. Ahí está, hermanos. Ahí está el orgulloso hombre. Ahí está este hombre lleno de altivez. Ahí está este hombre lleno de arrogancia, codicioso. Y entonces llega el momento en que Dios va a actuar. ¿Qué podemos aprender de la arrogancia, de la soberbia de Nabucodonosor como iglesia hoy? Oremos para que Dios nos dé entendimiento de su palabra. Padre, gracias te damos porque hemos cantado a nuestro Padre Dios, al Hijo y al Espíritu, aquel también que por su sangre nos ha hecho sus hijos. Y aquí estamos ahora para escuchar tu voz. Úsame solamente como un instrumento, Padre, y que llegue al corazón de tu pueblo el mensaje de hoy, y que salgamos de tu casa renovados, Señor, y que podamos también compartir a otros. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Quiero que reflexionemos en este pasaje unos minutos de lo que encontramos, hermanos, en este pasaje. Quiero dejarles tres cosas. Número uno, ¿qué encontramos en este rey? ¿Y qué es lo que Dios nos dice hoy? Número uno, el que es orgulloso siempre va a pensar solo en él. El que es orgulloso siempre va a pensar solo en él o solo en sí mismo. Las palabras del rey Nabucodonosor dice, 12 meses antes Daniel había hablado con él, cambia. Pero él siguió. Ahora, en esos 12 meses hubo alimento, hubo abundancia en Babilonia, pero Daniel le dice, hey, pero tu actitud cambia. El Señor me mostró que puede humillarte y lo va a hacer de manera trágica. Dios le había hablado, pero ahora había llegado el tiempo. Dice el versículo 30 que Nabucodonosor está en su terraza. En este momento, 12 meses de la plática de Daniel con el rey, llega a cumplirse la visión. Le mostró prácticamente donde se despoja el rey lo que hay en su corazón. Y lo que había en el corazón del rey era otra vez arrogancia, orgullo, soberbio. Y eso lo vemos en los pronombres que él usa. Yo he construido, yo edifiqué con la fuerza de mi poder para la gloria de mi majestad. En otras palabras, el corazón de Nabucodonosor está diciendo, Babilonia es mía, es mi ciudad, nadie más. Y entonces, mientras estas palabras salían de la boca de Nabucodonosor, se escucha otra voz del cielo, dice la Escritura, para anunciar que el juicio había llegado a Nabucodonosor. Una voz que venía del cielo, la voz de Dios, que es poderosa. Y eso lo vemos
en el versículo 31. ¿Me pueden ayudar a leer? Dice: aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, reina de Nabucodonosor, el reino que se te ha quitado. Primero, lo que estamos viendo, que el orgulloso siempre va a pensar en él mismo. Número 2, el orgulloso, Dios lo puede humillar en cualquier momento. Dios lo puede humillar en cualquier momento. El reino que se te ha dado se te va a quitar ahorita. Y entonces vienen las palabras del juicio. Hay un anuncio: ya se cumplió la profecía, no quisiste cambiar, ahí te va. Tu reino se te quitará. Y vienen las palabras del juicio en el versículo 32. ¿Qué dice, hermanos? Y miren, pongan atención, ahí está el juicio que va Dios a poner. ¿Y de entre qué? De entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas al Altísimo. Tiene el dominio y el reino de los nombres, y lo da al que Él quiere. Se escucha esta palabra del cielo: no estarás más en tu palacio, sino que habitarás con los animales. Estarás y vivirás con los animales, y comerás como ellos, y comerás lo que ellos comen, hierba. Hermanos, en este momento el orgullo del rey se derrumba, es humillado por el Señor. Y entonces la palabra del Señor nos dice que esto se cumplió. Comía hierbas, comía lo que los animales comían, hacían lo que los animales hacían. Se cumplió la predicción que Daniel 12 meses antes le había dicho. Ahora, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo iba a pasar esto? Versículo 32, regresamos un poquito, dice a la parte B: hasta que reconozcas, ¿qué, hermanos? Que el Altísimo tiene el dominio. Hasta que reconozcas que aquí el que mueve todas las cosas y el dueño de todas las cosas es Dios, no tú. El rey tuvo un trastorno mental, que su mente ahora pensaba como animal, habitó entre los animales, actuaba como un animal, comía como un animal, comía hierbas. Y aquí vemos que Dios cumple su palabra. Dios cumplió su promesa, pero con un propósito bien claro. Dice la palabra: ¿por qué Dios hace estas cosas? ¿Por qué Dios a veces nos puede humillar? Para que sepamos que el Altísimo es el que gobierna. Para que sepamos que solamente Dios es el dueño de todas las cosas, el dueño de los cielos, de la tierra, de la iglesia, para que la gente y la iglesia le adore. Y Dios humilla a los orgullosos. ¿Cuántas veces el hombre es como Nabucodonosor? Orgulloso, altivo, arrogante, piensa que lo sabe todo, que sin él no se puede hacer nada. Pensamos que nosotros somos dueños de tales cosas. Y cuidado con eso, porque Dios nos puede humillar y hasta ponernos en los suelos. Dios te puede quebrantar, como lo está haciendo con el rey en estos momentos. Por eso, hermanos, es tiempo de vivir en humildad. Es tiempo de vivir buscando realmente la adoración celestial solamente al Señor. Nosotros no somos nadie. Si el Señor nos escogió para ser sus hijos,
es por su gran misericordia, no para que nos sintamos arrogantes. Es tiempo que reconozcas que muchas veces vives en pecado, y es tiempo de reconocer, de darle la gloria a Dios y no ensalzarse uno mismo. Dios Padre nos hizo sus hijos para que andemos como Él anduvo, pero el hombre muchas veces, hermanos, por su arrogancia, por su orgullo y la falta de humildad, piensa hacer lo que él quiere y piensa que todo es correcto. Mucha gente piensa que no necesitan a Dios. Hay gente que ya ni ora ni participa en las cosas de Dios, y a veces cuando participa en las cosas de Dios quiere hacer la voluntad del hombre y no de Dios. Por eso necesitamos humillarnos y atribuirle la gloria al Señor y no ensalzarnos a nosotros mismos. Los pronombres que usa Nabucodonosor: es mi ciudad, yo lo construí para mi majestad, están fuera del lugar. Y a veces el ser humano así nos sucede. Si no fuera por mí, no se hubiera hecho esto. Si no hubiera entrado yo, no se hubiera hecho. Cuidado, hermanos. Los pronombres que muchas veces usamos, como el yo pude, yo puedo, debe sustituirse, en vez de yo, tú, Señor. Y todo es tuyo, Señor. Versículo 33, ahí está la humillación que Dios le está haciendo al rey Nabucodonosor. Comerás hierba, y así lo hizo. Vivirás con los animales, y así lo hizo. Te comportarás como ellos, así lo hizo. Y al reflexionar sobre la arrogancia, hermanos, sobre el orgullo, debemos de tener en cuenta que Dios tiene la intención de que el rey se convierta en un adorador. Por esto, el llamado del Señor, hermanos, es que nosotros podamos humillarnos, pedirle perdón al Señor y reconocer que todas las cosas son de Él. Dios es el que gobierna. El orgullo, la altivez de Nabucodonosor fue totalmente humillado por el Señor, pero con la intención de que le dé gloria a Dios y no se crea Él el superior, el único que merece la alabanza. Por tanto, hermanos, Dios humilla a los que se creen que lo pueden todo. Y número 3, aquí está la esperanza, hermanos. El orgulloso tiene que ser humilde y arrepentirse de sus pecados. El orgulloso tiene que ser humilde y arrepentirse de sus pecados. El propósito de Dios era derribar a Nabucodonosor. El propósito del Señor, cuando nos da el mensaje, es derribar a los orgullosos, a los arrogantes, a los altivos, a los que se creen poderosos. Pero si se arrepienten de sus pecados, hermanos, hay esperanza. Humillados, pero perdonados. Humillación y perdón, ese es el propósito de Dios al humillar a su pueblo, para que la iglesia reconozca que solo Dios merece la gloria y solo Dios es el dueño de todas las cosas y que tiene todo el poder y la autoridad para guiar a su pueblo y hacer lo que Él quiere. ¿Por qué? Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él, ¿qué, hermanos? Son todas las cosas. Y el versículo 34 dice: mas el fin de los tiempos. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Se acabó el periodo del castigo, ¿sí? Al final de los tiempos, es decir, Dios le permitió que Nabucodonosor ya reaccione. Recuperó su cordura. Sus facultades mentales volvieron a la normalidad después de haber sido humillado y quebrantado.
Dios le permitió a que volviera en sí, pero tuvo que pasar humillación para que haya perdón. Este hombre se creía que sin él no se podía hacer nada. Y termina, hermanos, el pasaje que leímos, el versículo 37, si ustedes se fijan, termina con algo interesante. Lo pueden leer y miren, pongan atención cómo termina el versículo 37. Dice: es algo importante que nosotros ver en esta palabra. ¿Qué ven? ¿Qué hace Nabucodonosor? Ahora engrandezco al Señor, ¿verdad? Pero miren, tuvo que pasar este proceso. Y si ustedes leen en su casa el versículo 34 y 35, van a encontrar que Nabucodonosor antes había dicho: bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como ¿qué? Lo que les acabo de decir, no somos nadie, hermanos. Y Nabucodonosor ahora reconoce: yo me que consideraba grande, no soy nada. Y reconozco que Él hace su voluntad porque es el Dios de los ejércitos. Aquí está la evidencia de aquel hombre soberbio y orgulloso. Después de ser humillado por Dios, ahora tiene una nueva vida. Alabo al Señor. Ahora la gloria es para Él, al único Dios y soberano, el eterno Rey. Qué impresionante, hermanos. Ahora yo, Nabucodonosor, miren, enfatiza su nombre, hermanos. No es otro, yo, el que comencé diciendo, para mí, yo lo hice. Ahora yo alabo y engrandezco y glorifico al Rey, porque todas sus obras son verdaderos y sus caminos justos. ¿Y qué? ¿Cómo termina otra vez? Y Él puede ¿qué? Humillar a los que andan con soberbia. Hermanos, tengamos cuidado ante el Señor. Acerquémonos a Él pidiéndole perdón si hemos sido soberbios, si hemos sido altivos, si hemos sido arrogantes con nuestras palabras, con nuestras conductas. Porque miren, su orgullo, su soberbia y la humillación que Dios le hizo lo llevó a un quebrantamiento, pero Dios tuvo que actuar. No esperes a que Dios actúe, a que te humille. Hoy es el día de humillarnos ante el Señor. Hoy es primer domingo de mayo. Podemos consagrar nuestras vidas y vemos aquí que la gracia de Dios perdona. Dios pudo haber dejado a Nabucodonosor ahí, que se pierda, que se muera, pero ahí está la gracia de Dios que perdona, como dice nuestro texto o nuestro lema del mes. Y para esto el Padre envió a su Hijo. En el Nuevo Testamento encontramos a la persona de Jesucristo. El Padre lo envía, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Para qué? Para perdonarnos, para limpiarnos y de esta manera tener acceso al Padre. Confesemos nuestros pecados, hermanos. Confiesa tu violación a la ley de Dios y solo en Cristo hay perdón. Con toda humildad, hermanos, acerquémonos al trono de la gracia de Dios y que Él transforme nuestras vidas. Y el Señor está con los brazos abiertos para restaurarnos, perdonarnos, porque la gracia de Dios perdona. Dejemos que Él nos transforme. Déjate que Dios te transforme. Deja que la palabra de Dios llegue a tu corazón. Recuerda que nosotros somos barro en las manos de ¿quién? En las manos del alfarero, que es Dios.
y que nos conceda adorar al Señor, glorificar con todo nuestro corazón, y que la arrogancia, el orgullo, la altivez le echemos a la basura. Y termino con esta pregunta: ¿has sustituido el tú de Dios con tu yo? ¿Cuántas veces has sustituido el tuyo es, oh Dios, con el mío es esto? ¿Cuántas veces lo has sustituido? Si lo has hecho, hoy es el día de cambio. El Señor te habla, hermano, hermana. Cambia tu mentalidad, cambia tu corazón antes de que el Señor mismo te humille. Habla con Dios, ora a Dios y pídele perdón, y busca vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. La gracia de Jesucristo está con nosotros. Él hizo la obra redentora. La cruz, su sangre, su resurrección nos permite llegar al Padre. Así que, hermanos, hoy es el día de cambio. Nos unamos a las palabras que terminan Nabucodonosor diciendo: alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Y dile hoy mismo, hermano, hermana, joven, al Señor, dile al Altísimo, Altísimo y eterno: tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Quiero que cantemos un himno, hermanos, en respuesta a la palabra. Si nos puede ayudar, Tomás, el himno: hay poder en Jesús.